te soplan, así es muy fácil, Sebastián. Pero es parte un poco del juego que queríamos hacer con los miembros de la mesa con respecto al cumpleaños de Bogotá, de entender un poco lo que significa la ciudad en la que muchos hacen vida, como bien decía Ana Cristina, que forma parte de la cultura, la música, en donde convergen lo moderno, lo antiguo. Y con nosotros está en línea Juan Carlos Flores. Él es historiador y además fue concejal de Bogotá. Señor Juan Carlos, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora. Un placer saludarle. Don Juan Carlos, yo quisiera preguntarle, ¿qué tiene Bogotá que no tiene otra ciudad de Sudamérica? Yo diría que no tiene ninguna otra ciudad del mundo, porque Bogotá surgió como resultado de uno, quizás el espejismo más famoso que existe en la Tierra, que es el Dorado. La Bogotá, por supuesto, colonial, los tres conquistadores que se encuentran en Bogotá, que es un hecho extraordinario, que venían de tres regiones completamente distintas. Belalcázar, que subía desde el sur, donde se estaba expandiendo la frontera española después de la conquista del Perú. Federman, que llega desde Venezuela, atravesando los llanos, y Gonzalo Jiménez de Quesada, que sube desde el Caribe. Los tres son guiados por un espejismo. En esas tres distintas coordenadas, los aborígenes les dicen que lo que están buscando está muy, muy allá arriba, que es el Dorado, ¿cierto? Que es la leyenda de un hombre que se baña en oro en alguna laguna. Entonces, ese hecho hace único a Bogotá, e increíble que eso pasa prácticamente desapercibido para todos nosotros. No hay lugar de la tierra donde el Dorado no haya inspirado escritores, donde el Dorado no haya inspirado ensayos. De hecho, nos atrevimos a cambiarle el nombre a nuestro aeropuerto, que tenía ese bellísimo nombre del Dorado. Entonces, Bogotá fue resultado de ese espejismo y le da una particularidad a Colombia, y es que es una tierra que genera espejismos en las mentes de las personas a lo largo y ancho del mundo. El tabaco en el siglo XIX, el café ya durante más de 2 siglos, y no quiero decir las otras cosas que producimos que inciden en la mente de las personas. El yagé también, de manera extraordinaria. Entonces, ese es un hecho único de Bogotá. Señor Flores, sí, hay personas que aterrizamos en Bogotá e inmediatamente nos da mareo, un poco de la emoción y también de la altura. Le quiero preguntar por qué, además de esto que usted nos está diciendo tan bonito del Dorado, ¿por qué Bogotá la escogieron como capital? Uno diría tan alta, tan lejana, tan fría. ¿Por qué escogieron a Bogotá de capital? Bueno, Bogotá no es fría. Bogotá tiene un clima primaveral, tiene unas épocas del año que son frías, pero para un europeo es un clima ideal. De hecho, por esa razón, el escudo de Bogotá contiene una fruta que cuando uno era niño la había, luego desapareció y ha vuelto a renacer, que es la granada, que es una fruta emblemática del Mediterráneo. En Turquía, en toda la zona oriental del Mediterráneo, muchos platos contienen los granos de la granada, y es una fruta exquisita, y eso podía crecer acá. Entonces no es irracional que los conquistadores hubieran escogido esta zona por su clima extraordinario, por las planicies que tenía, por la cantidad de personas que encontraron viviendo aquí. Esta era una zona tremendamente poblada, toda la zona del altiplano de Cundinamarca, y que hoy conocemos como el altiplano cundiboyacense, y además personas que muy rápidamente se mestizaron y aprendieron el castellano. Es decir, los conquistadores disponían aquí de una fuerza de trabajo, y además muy cualificada para la agricultura, porque era un pueblo agricultor y un pueblo de extraordinarios comerciantes. No en balde, a la par del Dorado, lo que guió es el caso de la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada. Lo que guió a él y a sus hombres fue el comercio de la sal, porque
de la buena parte del territorio de Bogotá hacia el oriente y más abajo, se abastecía de sal desde aquí y también se abastecía de otros productos, pero fundamentalmente de sal. Entonces, un pueblo de extraordinarios comerciantes que rápidamente comprendió que debía, para sobrevivir, ponerse de acuerdo con el invasor, con el conquistador. Entonces, comprenderá que son varias las razones que condujeron a eso, y luego hay un elemento muy importante, y es que la cabeza de la conquista aquí era uno de los pocos conquistadores que tenía el grado de bachiller, era un hombre, era un lector, y eso le da una impronta a Bogotá que está en el Código Cultural de Bogotá, y es que esta es una ciudad de bibliotecas, es decir, de intérpretes de textos escritos, y ese es un elemento fundamental para crear cualquier burocracia, el que haya un grupo entrenado en interpretar textos y en producir textos escritos. Don Juan Carlos, decía en su momento Anthony Bourdain cada vez que visitaba una ciudad que había que descubrirla sin miedo, que había que comer sin miedo, que había que adentrarnos en los rincones más oscuros sin miedo para conocer un poco más el corazón de la urbe. Bogotá tiene muchas calles, pasillos, si uno va al centro uno se encuentra con lugares que son icónicos. ¿Qué puede recomendar o qué puede describir usted de ese corazón de Bogotá, de ese centro de Bogotá, que hay que visitar sí o sí, que la gente no conoce? Ese callejón, esa callecita, ese restaurante, ese bar. Mire usted, a lo largo de los últimos años ha ocurrido una cosa extraordinaria que sorprendentemente no ha sido notado por la gran mayoría de quienes dirigen la opinión o escriben sobre Bogotá, ni siquiera los gobiernos. Ha surgido un potentísimo turismo interno dentro de la ciudad. Si usted recorre Bogotá los fines de semana, está absolutamente llena de visitantes, el centro de Bogotá, no extranjeros, bogotanos que llegan desde las regiones más alejadas de la ciudad a disfrutar del centro, porque frente a una ciudad moderna que se ha uniformizado, el ladrillo uniformizó muchos barrios de Bogotá, todos edificios que fingen ladrillo, edificios modernos, ahora edificios de altura para meternos en los pocos kilómetros. Bogotá es una de las ciudades más pequeñas de América Latina en cuanto a su territorio. Para darle un dato, Santiago de Chile tiene 2 millones de habitantes menos que nosotros y tiene es 3 veces más grande en tamaño geográfico que Bogotá. Entonces, a lo largo de los últimos años, yo diría los últimos 12, tal vez 13, 14 años, ha ocurrido un redescubrimiento de los bogotanos del centro de Bogotá. Es decir, hay calles que los sábados y los domingos, los fines de semana o un puente festivo están completamente llenas de gente caminando, porque la ciudad del centro no es la ciudad cuadrícula, aunque aquí surgió la cuadrícula, que además viene del Mediterráneo, sobre el cual se han hecho las ciudades del mundo de toda la civilización europea. Bogotá tiene cosas que el bogotano ya no ve en los barrios llenos de edificios donde vive. Tiene una de las pocas vías sinuosas, no rectas de Bogotá, que es la Avenida Jiménez, que hoy la llamamos eje ambiental, pero yo prefiero su nombre antiguo, la Avenida Jiménez, que sigue el curso del río San Francisco. El centro de Bogotá tiene una aglomeración de museos extraordinario, cada museo con un valor distinto. Pensemos solo recorrer las iglesias de la ciudad, uno de los templos barrocos más bellos de América, y yo diría que uno de los templos barrocos más bellos del mundo, el templo de los jesuitas, que fue restaurado durante años y hoy está en todo su esplendor, por solo citar una de las... Pero en esa tarea, Juan Carlos, de redescubrir, y quisiera saber en su opinión, qué momento, qué bogotano, qué costumbre creería usted que está inmerecidamente perdida en la historia, en el imaginario de la ciudad, y una alcaldía debería como ponerse en la tarea de recuperarla. ¿En quién piensa usted? El civismo. Hoy no hay civismo en Bogotá. Bogotá es una ciudad que le ha dado a millones de personas, les ha dado un hogar, les ha dado un trabajo, les ha dado oportunidades, les ha dado un amor o varios amores, les brinda conocimiento desde diversos lados, les brinda habilidades. Bogotá ofrece unas habilidades sociales extraordinarias, es un elemento de la vida, el bogotano tiene unas habilidades sociales extraordinarias y aquí donde lo pongan en el mundo, pero por desgracia hoy no hay civismo en Bogotá.
el civismo está completamente desaparecido en la ciudad. Nuestra ciudad nos importa un pepino, para no utilizar una palabra más dura y más gráfica. Somos completamente egoístas hacia nuestra ciudad, nos separan muy poco tiempo de que nuestra ciudad cumpla 500 años, en el 2038 cumpliremos 5 siglos, eso es una edad muy valiosa, es una edad todavía muy joven para una ciudad. Si la comparamos con Roma, que tiene casi 3.000 años, Bogotá todavía es muy joven, es una ciudad con un potencial inmenso, pero una ciudad sin civismo no tiene futuro, porque una ciudad sin civismo no es una ciudad, es un aglomerado de personas que no se quieren entre sí, que se detestan y le tienen miedo a la ciudad en la cual viven. Y eso habría que transformarlo nuevamente. Ojalá se transforme, y eso depende de cada uno de los habitantes de Bogotá. Señor Flores, yo le tengo una pregunta sobre el transporte, porque sin duda cuando uno habla de Bogotá piensa en tráfico, en trancones, en caos vial. Hoy tenemos el tren de la Sabana, que es una ruta turística, pero Bogotá tuvo líneas de ferrocarril. ¿Qué pasó con eso? Cuéntanos un poco sobre la evolución o cómo vivió Bogotá este tema que hoy, digamos, es un punto de dolor de cabeza para los capitalinos. Nosotros tuvimos un transporte urbano sobre rieles, el tranvía, y tuvimos un transporte de pasajeros y comercial en ferrocarril, como usted bien lo acaba de señalar. El transporte urbano sobre rieles fue destruido por un alcalde, el alcalde Fernando Masuera, quien es nombrado después de los insucesos del 9 de abril. Él fue 5 veces alcalde de Bogotá, era un manizalita, un hombre que hizo una inmensa fortuna en Bogotá gracias a las relaciones y a sus habilidades sociales que en Bogotá pudo desplegar de manera extraordinaria. Pero cuando ocurre el 9 de abril, él ve la posibilidad, porque él tenía relaciones con una compañía importadora de camiones y exportadores de chasis para buses, una empresa norteamericana, y decide en una completa alcaldada echarle cemento encima a los rieles del tranvía que estaban sobre la Avenida de la República, que es la carrera séptima. Ahí hay una leyenda que no es cierta, que es que en Bogotá el 9 de abril se destruyó el tranvía, se quemaron varios vagones, pero el tranvía no se destruyó, los rieles seguían ahí. Entonces, el alcalde Fernando Masuera abrió una época dañina para la ciudad, porque Bogotá necesitaba complementar su sistema de tranvías, pero no destruir su sistema de tranvías. Masuera fue la persona que inició la destrucción de una red que iba desde el sur de la ciudad hasta la actual Avenida Chile, que era la zona urbana más norteña que Bogotá tenía en aquel entonces. La Cabrera poco, pero la Cabrera realmente eran unas casas, casi casas de campo gigantescas, rodeadas de jardines. No era todavía el barrio residencial que luego será. Juan Carlos, le pregunto por el sitio exacto donde se funda Bogotá, donde Jiménez de Quesada llega y comienza el asentamiento de la ciudad, de lo que hoy es Bogotá, lo que era Santa Fe de Bogotá. ¿Dónde exactamente nace Bogotá? Hay muchas leyendas, que en la Plaza Bolívar, que en el Chorro Quevedo. ¿Dónde exactamente se da esa fundación y a partir de allí el crecimiento de la ciudad? Esa es una magnífica pregunta, porque no somos la única ciudad del mundo en la cual hay un debate acerca de exactamente dónde fue fundada. Generalmente el sitio de fundación de las ciudades, como en el caso de Roma o de París o de Londres, se pierde en el tiempo y luego se convierte en un hecho mítico. Pero la fundación oficial de Bogotá, con papeles y todo, se hace en la Plaza de las Hierbas. Porque recuerde usted que tenemos 3 conquistadores que llegan con sus huestes, entonces los 3 establecen sus campamentos en la parte de arriba, porque la parte de abajo pues era una parte de muchas chucuas, lo que ahora elegantemente llamamos humedales, pero la palabra concreta en lengua nativa es chucua. Y entonces la Plaza de las Hierbas, que es la plaza de donde está hoy el Parque Santander, y la importancia de la zona usted la puede corroborar hoy, porque allí se establecieron 4 iglesias. Es la zona donde tal vez hay más iglesias en Bogotá. Una de ellas ya no existe, que es la iglesia del Humilladero, que quedaba hacia el costado donde hoy está el edificio de Avianca. Y las otras son la iglesia de la Veracruz, que queda hacia cuyo altar mira hacia el sur, la iglesia de San Francisco, cuyo altar mira hacia el norte, y la iglesia de la Tercera, cuyo altar mira hacia el occidente. Entonces,
allí, en lo que hoy es el Parque Santander, se hizo la Fundación Legal de Bogotá. De hecho, la casa de Gonzalo Jiménez de Quesada quedaba en el costado norte, donde años después va a haber un teatro cuyo nombre tal vez se llamaba, creo que El Lido. Todavía queda el edificio del teatro, pero ya no un cine, pero ya no está ese cine. Entonces, si uno quiere conocer de verdad el sitio donde se inicia Bogotá legalmente, es decir, con papeles y todo, es la Plaza de las Hierbas o el Parque Santander de hoy, la Plaza Santander. Señor Flores, esta es una pregunta un poco complicada, pero es cómo se configura el pensamiento político de Bogotá. Es decir, una ciudad tan absolutamente liberal, una ciudad tan rebelde, que usted se da cuenta, si uno más o menos escanea en elecciones, por ejemplo, suelen votar en contravía de quién es el presidente, o sea, por alcalde suelen votar en contravía de quién es ese presidente. ¿Cómo se empieza a configurar desde hace varios años ese pensamiento tan liberal en Bogotá? ¿O estoy equivocada? Usted me corrige. Sí, Bogotá tiene una particularidad. Usted sabe que hay una impronta de la geografía. Durante miles de años eso se consideró. Luego el mundo moderno pensó que la geografía no tiene nada mayor cosa que ver con nosotros los seres humanos, pero hasta Montesquieu se hablaba de la importancia de la geografía. Bogotá tiene una combinación extraordinaria de geografía. Montañas, es decir, estamos parados sobre una red de montañas, pero además tenemos unas montañas a las que llamamos cerros. Cuando llega un extranjero dice, ¿usted llama eso cerro? Eso es una montaña gigantesca en mi país. Las montañas dan profundidad y al mismo tiempo tenemos un valle gigantesco, la sabana, que da amplitud de miras. Entonces eso es muy importante para comprender la forma de concebir el mundo de los bogotanos. Pero lo que usted bien señala es un hecho que se forja a raíz de la existencia aquí de un artesanado muy grande, que es el que en el siglo XIX es uno de los protagonistas de la política bogotana, que produce en algunos casos lo que se llamaban acá revoluciones, aunque el término exacto no son las revoluciones, eran realmente golpes de Estado, que eran respaldados por los artesanos, y luego es una de las primeras ciudades de Colombia en la que emerge un grupo intermedio entre las personas que tienen poder y la masa del pueblo, que son profesiones liberales y es lo que luego se va a llamar en la sociología las clases medias. Eso es Bogotá, una de las primeras ciudades en producirlo. Siendo todavía muy chiquita, lo producía. Y hay un intercambio cultural muy grande por esas bibliotecas que les estoy mencionando, por el hecho de la impronta que puso el primer conquistador, que era un lector y un escritor, Jiménez de Quesada, y luego surgen unas bibliotecas privadas, pero al mismo tiempo un público muy interesado en la cultura. Bogotá tiene ese componente, esa impronta muy muy fuerte en su historia. Entonces, esa circunstancia, es decir, ese rol de la cultura, ese rol amplio de la cultura, que vuelve a una persona de clase media, incluso si no tiene la plata para hacerlo, pero tiene la cultura para considerarse así, es el que propicia aquí un debate de ideas, y ese lado raro, que también lo tienen otras ciudades. En eso Bogotá, por ejemplo, está hermanada con Barranquilla. Barranquilla tiene ese mismo comportamiento, y también lo tiene una ciudad muy al sur, que es un año más vieja que Bogotá, que es Pasto, fundada un año antes que Bogotá por Belalcázar, que estuvo a punto también de fundar Bogotá, fundador de Ciudad Extraordinario. Si usted se fija en la historia de Pasto, tiene lo mismo. Y Pasto tiene una combinación muy similar a Bogotá. Tiene una montaña encima de una gigantesca montaña, que es el Galeras, y tiene un valle no tan grande como el de Bogotá, el Valle de Atriz, que da amplitud de miras. Entonces, y Barranquilla tiene frente a sí pues la inmensidad del mar, comprenderá usted, y la desembocadura de uno de nuestros grandes ríos, el Magdalena. Entonces, fíjese usted que es una combinación de varios factores, de geografía, de cultura y, por supuesto, de evolución social. Pues, don Juan Carlos Flores, queríamos hablar con usted para entender un poquito más esos datos, esos detalles que nos ha brindado Bogotá a lo largo de sus 486 años de existencia. Hoy está de cumpleaños nuestra ciudad capital. Muchísimas gracias por habernos atendido hasta ahora en Blue Radio. A ustedes, y además por una conversación de muchas regiones. Me parece muy bonito esta conversación que acabamos de tener, porque éramos personas de Bogotá y de muchas regiones hablando sobre la capital del país. Muchísimas gracias. Son las 12:40 ya de la tarde. Vamos a hacer una pausa.